¿Qué tal, gente? Yo soy Flama. El anime comienza en un mundo mágico, donde la calidad de la gente se evalúa según su poder mágico. Pero nuestro protagonista Will trataba de luchar dentro de ese mundo sin magia. Por esto, era el objetivo de algunos profesores, como el Snape de este anime mágico, llamado Edward, el cual no veía con buenos ojos a un alumno que se centraba en la teoría sin poder hacer nada en lo práctico. Por eso sus compañeros aprovechaban para burlarse, porque no podían ni prender fuego, por lo que su compa hizo la de... y le dijo que no merecía estar en esta academia. A este compañero se llamaba Zion, y no paraba de molestar al prota, porque se sentía superior a él, pero no todos eran así, ya que también tenía otra amiga, llamada Colette, la cual estaba bastante enamorada del prota, pero no pensaba admitirlo, porque ella también era de la clase alta de magos. Además de eso, Will no tenía ojos para nada que no fuera el cielo, ya que este fue creado por los Magia Vander, y los protegía de una oscuridad que azotó al mundo antes de que los magos aparecieran. Después de eso, los magos más poderosos fueron llamados Magia Vanders, y el prota soñaba con ser uno de ellos, aunque no por ser fuerte, sino porque su amiga de la infancia llamada Elfaria se había vuelto la Magia Vander más joven de la historia, y el prota había prometido alcanzarla algún día. Por eso nuestro prota se esforzaba tanto en ganar créditos en la escuela, porque sí podía aspirar al instituto superior y luchar por ser un gran Magia Vander. Sin embargo, Will estaba teniendo problemas para aprobar el año, porque aprobar sin nada de hechicería era muy complicado. Los monstruos le daban créditos, pero era peligroso, y ahora le faltaban 4 créditos para no ser expulsado esa semana. El prota entró en pánico y se puso a buscar, pero su profe Wagner demostró lo buen pana que era, y le mencionó dónde podía encontrarlo. Lo que no sabían era que Zion estaba escuchando, entonces este fue a derrotar a ese monstruo para que Will sea expulsado. Pero las cosas no salieron como quería, ya que se toparon con un sentinela oscuro, que era un monstruo de 6 créditos. El prota escuchó los gritos de sus compañeros, y entonces fue corriendo. Pero al darse cuenta de que Zion no podía hacer nada, empezó a preguntarse si él debería intervenir, porque Zion había sido una piedra en el poto durante todo ese tiempo. Sin embargo, el Faria siempre recargaba lo amable que era. Entonces, se puso sus lentes, y saltó a la acción. Mientras tanto, Edward estaba preocupado por Zion y su grupo. Entonces fue con Wagner para pedirle que lo busque, pero al escuchar que estaban en el mismo piso que Will, le dijo: no te preocupes, man, el prota más prota está con ellos. Efectivamente, nuestro protagonista está overpowered, ya que tiene velocidad sobrehumana, la fuerza de un enano y la capacidad de predecir movimientos con tan solo un vistazo. Todo eso y su conocimiento hacía que fuera el terror de las mazmorras, ya que derrotó casi sin despeinarse al sentinela oscuro. Más que asombrados, esto enfureció a Zion y Edward, los cuales estuvieron viendo todo desde una bola de cristal, ya que el prota peleaba sin magia, y demostró que fue capaz de superar un mago como su compañero. Este estilo fue descubierto por la directora, la cual vio a un Will acosado y con desesperanza, ya que todo parecía indicar que no podría cumplir su sueño, pero la directora le dio una daga, y con ella pudo repeler los hechizos ofensivos que le lanzó, así que le ofreció esperanza. El prota, en vez de decir "no me des esperanza", decidió llegar a la cima con sus propios métodos. Volviendo al presente, el rumor del sentinela corrió y corrió, y como los compas de Zion fueron los primeros en ser desmayados, le dieron crédito a él. Pero Zion no podía con el coraje de haber sido salvado por un mago como Will, aunque esta vez fue mucho más tranquilo de lo normal, porque sabía que Will era más fuerte que él. Luego nuestro prota y Colette fueron a estudiar, por lo que el prota empezó a escribir una historia en la que 1000 enanos se rebelaron contra los magos, y tuvieron una pelea épica, la cual le servía de inspiración. Pero mientras tanto, Edward fue a quejarse con la directora, porque no quería que un guerrero estudie en la escuela de magia, por lo que la directora le ofreció la opción de tomarle un examen, porque el prota era el mejor en lo teórico. Entonces, si seguía así y lograba pasar la prueba de Edward, no debería de tener queja, pero Edward obviamente no era tan bueno como Wagner, así que aceptó la oferta para hacerle una prueba imposible al prota. Will se sorprendió al escuchar que tendría una clase extra con Edward, pero más que una clase era una pelea, ya que si lograba darle un golpe ganaría 5 créditos de su clase, los cuales le caerían de perlas al prota. Sin embargo, Wagner se palteó cuando se enteró de la situación, porque Edward había llegado a las finales para convertirse en Magia Vander, o sea que era casi tan bueno como los demás chuchas del mundo mágico. Tal como Wagner decía, Edward prácticamente estaba palizando al pobre de Will, ya que la magia de ataque era muy poderosa, y la de defensa era impenetrable ante ataques físicos, por lo tanto el prota solo podía correr y correr. Por suerte su sirviente felino llamado Kiki fue a buscar su espada, y por suerte Colette entendió la urgencia, así que la llevó hasta el prota. Cuando Edward estuvo a punto de derrotar al prota, empezó a hablar sobre lo ridículo que era su sueño, pero el prota no pensaba rendirse, porque la chica que amaba estaba en el cielo, y prometió convertirse en un Magia Vander para alcanzarla. Por lo tanto, cogió su espada, y usó la estrategia del general de los enanos, la cual era básicamente mirar hacia adelante. Entre eso y un pequeño ataque sorpresa con su velocidad, logró acercarse y romper el escudo de Edward, asestando un golpe antes de que Edward logre lanzar su ataque con su varita. Con eso quedaba demostrado que podía enfrentar magos poderosos, por lo que Edward no tuvo de otra más que admitir que se podía quedar en la academia, aunque no fue fácil, ya que el prota la sufrió demasiado. Con esto estuvo un paso más cerca de cumplir su sueño, justo vio que el Faria hizo un encargo a la academia. Entonces fue con su compa Rusty, el cual era su artesano de confianza, ya que le proveía de artefactos mágicos con los que la vida era más fácil a la hora de ir a las mazmorras. Respecto a los encargos, la creencia era que los Magia Vanders cuidaban el cielo, así que era casi como un honor cumplir con sus encargos, por lo que todos luchaban para darles lo que necesitaban. Incluso Zion fue a derrotar monstruos, y como su magia es de fuego, a esos muñecos de nieve les sacaba la ñoña fácilmente. Por eso el prota tenía que buscar un poco más lejos. Pero mientras corría,
día se encontró con una waifu la cual estaba a punto de ser atacada por unos pingüinos. Luego de salvarla se dio cuenta de que ambas habían visto a Elfaria y la waifu era medio fan de ella, así que estaba contenta de tratar de ayudarla. Como el prota también tenía la misma intención, ambos fueron juntos, pero Will se dio cuenta de que había uno grande cerca. Mientras buscaban, la waifu preguntó cómo era que peleabas en magia, y el prota le respondió que con su fuerza, velocidad y experiencia, la cual le sirvió para saber exactamente cuándo y cómo iba a atacar el muñeco de nieve gigante. A pesar de eso, la waifu no creía que fuera buena idea que pelee contra él, porque ese monstruo era como el asesino de enanos, justo porque era imposible acercarse a él. Si lo hacías te congelaba de inmediato, pero el prota ya sabía eso, y por eso tenía su propia estrategia para derrotarlo, la cual era enrollarlos y hacer kaboom con ellos, porque eran débiles contra las explosiones, y generaba el artefacto de Rusty. De esa manera sorprendió a la waifu, la cual confirmó que el prota era una cosa pero bárbara. Resulta que la waifu no era ninguna indefensa, sino que estaba en una misión para observar personas poderosas, y por eso fue informarles que encontró a alguien interesante, a los Magia Bander, que estaban reunidos para encontrar esa información. Al escuchar que era un tipo sin magia, dos de ellos se exaltaron, pero necesitaban a alguien que sea de utilidad para evitar que la profecía del mundo se cumpla, no un inútil. Obvio, no todos estaban en desacuerdo, ya que el Magia Bander llamado Seo dijo que si era fuerte eso era todo lo que necesitaban, pero a fin de cuentas pronto se llevaría a cabo el torneo, así que si era digno subiría por sí solo hasta la cima. Una vez todos se fueron, la waifu le dijo a Elfaria que Will era tan sorprendente como dijo, ya que sí, ella fue quien le dijo que lo vigilara, para que empezaran a enterarse de su existencia. Al día siguiente en la escuela tuvieron un examen para derrotar un golem, y como era obvio, Will no pudo ni darle un golpe porque tenía que usar su varita y sus puños como armas. En los de los que se lucieron fueron otras personas, como Lihana, Wignall y Julius, que eran los tres alumnos con más de 10.000 créditos, o sea, los que estaban confirmados para subir al instituto superior. De todos estos, Julius era el más problemático, porque siempre buscaba pelea para demostrar su fuerza, por lo que Colette le pidió al prota que participara en el festival que se acercaba, ya que era la única manera en la que podía llamar la atención. Will por su parte no tenía intenciones de hacerlo, porque la última vez llamó la atención por la cantidad de bucheos que recibió. Ese festival era conocido por ser el foco de atención de los reclutadores de las distintas casas de instituto superior, y por eso la gente se esforzaba tanto, ya que si alguno te reconocía también podías asegurar tu ascenso. Lo que no esperaban era encontrar una casa de apuestas escondidas, lo cual estaba obviamente prohibido, pero eso era algo que no les importaba a los estudiantes, así que todos apostaban por los tres favoritos. Esto enojó mucho a Zion, ya que nadie lo tomaba en cuenta a pesar de que él quería estar en el mismo nivel de combate que ellos. Después en clases, Colette quería ir a la mazmorra con el prota, pero para su mala suerte este tenía que trabajar en la taberna. Esta taberna era conocida por ser el lugar favorito de los enanos, con los que se llevaba muy bien, y por más que era por necesidad, ya que tenía que pagar la escuela de magia, también le gustaba estar ahí. Por desgracia esa noche Julius entró a la taberna y se puso a provocar a los enanos, los cuales eran una raza marginada porque los magos destruían su mundo, y por eso tienen que vivir en el mundo de los magos, cosa que no les hacía muy felices, porque eran tratados como razas inferiores y no podían hacer nada, porque si no todos los enanos serían castigados. Obviamente esto tenía un límite, ya que Julius se puso a rajar de todo y a menospreciar la comida que los enanos se esforzaban por cultivar, así que le pidió que se retracte. Claramente Julius no lo hizo y se la tiró encima. Entonces Will agarró a sus compañeros y los estampó contra el piso. Esto enojó mucho a Julius, por lo que trató de congelarlo, pero al ver que Will no se rompería solo con daño físico, quiso obligarlo a entrar al festival para humillarlo enfrente de todos, cosa que el prota aceptó encantado, con la condición de que Julius se disculpara con los enanos si perdía. A la hora de la hora, el evento del festival en el que iba a participar el prota era el Crown Attack, por lo que Colette le pidió ayuda a Zion. Cuando este llegó pensó que lo había escogido por encima de Will, pero se equivocaba, solo lo usaron por sus créditos, ya que necesitaban un total de 21.000 créditos entre los tres, y pues era la única opción. Esto lo indignó, sin embargo el prota ni le prestaba atención, ya que estaba centrado en Julius, el cual era claramente su foco en estos momentos. A la hora de empezar, los comentaristas eran un tal Mike y el profesor Edward, que quién sabe quién porongas lo puso como comentarista a Snape, pero lo hicieron. Entonces crearon el terreno que se iba a usar, y los equipos empezaron a salir. Warner trató de impedirlo, pero era algo que tenía que hacer, por lo tanto el prota empezó llamando la atención, que era justo lo que Warner no quería que pasara, ya que el estilo del prota era demasiado llamativo para los magos, aunque obviamente no de la buena manera, ya que el prota pasaba todos los obstáculos con un guante mágico hecho por la magia de roca de Colette. Sus haters trataban de quitarle el mérito por eso, pero era obvio que ese guante era inútil si era Will quien lo usaba, y con todo eso logró sobrepasar todas las pruebas con suma facilidad, incluyendo las que el profesor Edward puso, pero Julius no parecía muy preocupado por nada. A la hora de llegar al bosque, el prota trató de ganar ventaja para emboscar a Julius, ya que tarde o temprano todos se encuentran y se purgan solitos en el bosque. Sin embargo, Julius ya estaba ahí, cosa que no tenía sentido porque el prota había corrido todo el tiempo. Igualmente solo tenía una cosa que hacer, y era pelear. Sin embargo, Zion se cansó de ir detrás de ellos y empezó a usar su magia de fuego, con la que lanzó un Prominence Burn que por poco hizo baja a nuestro prota. Felizmente Colette logró protegerlo, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo, ya que Julius se encargó de separarla de Will, ya que se dio cuenta de que Zion estaba con ganas de encargarse del prota por él. El prota no entendía
sabía qué pasaba, pero Zion estaba muy enojado con él, porque cuando todos lo molestaban él trató de ayudarlo, aunque a su modo, ya saben, haciéndolo su subordinado para que no se metieran con él, pero el prota lo ignoró por completo. Por el lado del público todos quedaron impactados, porque era inaudito que algo así pasase, pero Edward no podía contener su alegría por obvias razones. Otra cosa que no tenía sentido era que Julius no solo estaba ahí peleando con nuestros protas, sino que también estaba en todo el campo, y no eran simples ilusiones, ya que muchos equipos cayeron ante estos Julius, o por lo menos todos, menos el equipo de Wignar, ya que él sí tenía la fuerza suficiente, aunque nunca se esforzaba de más, y esto le bajaba un poco las expectativas de los observadores élficos. Volviendo con el prota, este solo se dedicaba a esquivar y esquivar, por lo que Zion pudo hacer gala de todo su potencial, ya que en realidad él era bastante fuerte, porque tenía un montón de recursos mágicos con los que podía atacar, los cuales eran mucho más complejos para los estándares de un alumno. Esto llamó la atención de los reclutadores, y todo gracias a que desde que fue salvado por el prota su orgullo le impulsó a entrenar hasta el límite, logrando una fuerza con la que se sentía contento para derrotar a Will, pero obviamente este no quería enfrentarlo en serio. Incluso Will le preguntó por qué lo atacaba, así que Zion le dijo que lo enfermaba, ya que a pesar de todo lo que le hizo no parecía odiarlo. Y ese en realidad no era el caso, porque el prota muchas veces quiso partirle su cara, pero ahora eran compañeros, lo cual solo enojó aún más a Zion, porque todo lo que quería era que lo mirara a él. Al escuchar eso el prota se dio cuenta de que no podía seguir conteniéndose, así que saltó la carga contra Zion, y luego de analizar a su guardián y sus ataques, logró desmontar todo su ataque mientras corría hacia él. Pero antes de que la batalla se definiera, Colette puso un muro entre ellos dos. Zion trató de que no los interrumpiera, pero estaba tan templado de Colette que no pudo negarse a dejar ir al prota apenas lo dijo, así que Will pudo correr al estadio, donde él y el grupo de Julius tendrían su batalla final. Mientras tanto, el asistente de Alfaria estaba elogiando a Julius, porque por la información que tenían de él era digno de ser el sucesor de Alfaria, pero solo si todo lo que decían de él era cierto. Volviendo con la pelea de Will, este es sorprendido por una niebla de hielo, de la cual salían diversos ataques, así que Will creyó que Julius y sus enemigos se habían replegado. Sin embargo, cuando la niebla se expandió, se dio cuenta de que Julius y sus compas ni siquiera se habían movido de su sitio, ya que los ataques que le llegaron fueron hechos por los clones de hielo de Julius. Esta era una de las magias de Alfaria, lo que demostraba lo avanzado que estaba Julius, ya que replicar la magia de Alfaria era un gran logro. Will nos explicaba cómo lo aprendió, entonces Julius le dijo que solo fue talento, ya que con solo saber cómo funcionaba el hechizo, pudo replicarlo, así que provocó al prota diciendo que tal como iba a deshacerse de Will, también lo haría con Alfaria, en su debido momento, por lo que Will corrió directo hacia Julius, demostrando que en ese momento no estaba pensando, simplemente quería atacar. Gracias a eso cayó fácilmente en la trampa de Julius, e imitando a Madara, Julius le lanzó una roca gigantesca directo a la cabeza. Con esa demostración de poder se autoproclamó el digno sucesor de Alfaria. Iris se dio cuenta de que todo había sido planeado por Julius, de que al provocar el prota en la taberna logró encontrar un rival impresionante para demostrar su poder, pero ahora que había alardeado tanto, sería muy vergonzoso si caía derrotado ante el prota, porque sí, aún no se había terminado la pelea. Más bien Will pudo enfriar su cabeza con el tiempo que tuvo para pensar, así que Julius volvió a usar su nube, pero esta vez el prota la usó en su contra, ya que la aprovechó para ganarles las espaldas a los compas de Julius, y cuando ellos se desmayaron, varias de las copias de Julius se esfumaron con ellos. Al parecer Will se dio cuenta de que Julius aún no dominaba esa magia, ya que necesitaba la ayuda de sus compas para mantener el control sobre tantas copias, o sea que aún ni le llegaba a los talones Alfaria. A pesar de eso, Julius aún podía invocar 4 copias, así que lo atacó con todo lo que tenía, porque era imposible que Will supiera cuál era el real. Sin embargo, nuevamente su falta de control le jugó en contra, porque al no controlar al milímetro la magia, la temperatura de los clones iba muy hacia abajo, y por eso creaban hielo cuando caminaban. Julius no entendía cómo era que Will conocía tan bien el hechizo, entonces este le explicó que cuando Alfaria y él estuvieron en el orfanato, ella creó ese hechizo con 2 años, o sea que Julius se había regocijado hasta el éxtasis por estar a nivel de Alfaria que ni sabía limpiarse el poto, lo cual lo enfureció tanto que superó sus límites, creando muchos más clones, pero obviamente menos de los que Alfaria podía crear cuando era una niña, así que simplemente esquivó todos los ataques y le reinició el Windows de un kilo bien dado. Lamentablemente el Chrono Attack no era un torneo de lucha libre, sino uno en el que tenías que tomar la corona primero, así que Wignar se encargó de ganar el juego por el prota. Para colmo, Alfaria estaba recontrapalteada porque ahora todos conocían lo molestosa que era de niña con Will, y ese también estaba muy palteado porque no sabía cómo explicar que perdió, pero al menos había logrado su objetivo principal, que era vencer a Julius. Al día siguiente los enanos tuvieron su fiesta por la victoria del prota, y tal como Julius prometió, tuvo que disculparse, pero con trabajo, así que se puso a atender a los enanos mientras celebraban. Otro efecto secundario fue que todos los alumnos empezaron a acercar a Will para invitarlo a practicar en las mazmorras, ya que su fuerza sería de ayuda a cualquier equipo. Debido a eso, Colette se puso celosa, porque todos lo rechazaban hasta que descubrieron que era fuerte, así que se llevó a Will con la excusa que tenían que ir de compras al día siguiente. Esto no era así en un principio, pero ahora estaba obligado a ir, cosa que no le gustó para nada a Rusty, ya que
que su pana era medio. Su repentina aparición puso de los nervios a Colette, sobre todo porque Rusty no tenía roche para demostrar que iba detrás del prota. Entonces apenas pudo, Colette le preguntó si en realidad Rusty era hombre, y no había duda, porque se lo vio, y hasta estaba mejor dotado que él, así que ni modo, solo era del otro bando. Esto ocasionó una pelea entre ellos dos, y por eso le pidieron a Will que fuera a la herrería mientras ellos dos conversaban, ya que tenían que aclarar quién era el que tenía más posibilidades con Will. Mientras este iba a la herrería, Linaja lo interceptó y lo llevó a la escuela para invitarlo a las prácticas. Pero el grupo no era solo de ellos dos, sino que también tenían a Wignall, Julius y Zion. Estos dos últimos como que no estaban contentos de que alguien sin magia los acompañe, ya que no podía usar un hechizo llamado Search. Sin embargo, Wignall aceptó la idea de Linaja, porque era la única a la que respetaba en toda la escuela, cosa que no pasaba con los otros dos que habían sido derrotados por Will, y parecía más una pataleta de perdedor que otra cosa. De todas formas, como que no tenía sentido invitarlo. Sin embargo, Linaja quería conseguir todos los puntos posibles, ya que los miembros de su familia no solían tener largas vidas, por lo tanto tenía que intentar conseguir todos los logros que pueda, no solo para ascender a la torre por su reconocimiento en los juegos, ya que eso no era más que solo el inicio del camino para hacer una magia Vander. Como ese era el deseo de todos los que estaban ahí, se pusieron de acuerdo para hacer grupo, así que fue a avisarle a sus compas, y a la hora de la hora, Colette también los acompañó, porque no pensaba dejar a Will solo al lado de los dos magos que ya intentaron atacarlo antes. Las prácticas generales empezaron, y sorprendentemente Will no podía hacer nada, porque todos usaban un hechizo básico llamado Search, el cual detectaba a los monstruos en un radio bastante amplio, mucho más amplio que los sentidos de Will. Entonces este no podía reaccionar antes de que sus compas desvivieran a todos los monstruos, y por eso empezaron a menospreciar a Will, ya que estaba haciendo una carga. Lihana confiaba en que sería de mayor utilidad más adelante, pero como que tampoco estaba segura, así que tenía que esforzarse. Durante el primer día el prota solo consiguió 5 créditos, ya que la mayoría de monstruos eran derrotados por los demás, y a la hora de descansar se encerraron en la magia ilusora de Wignall. Pero gracias a eso descubrieron que era un poco más arrogante de la cuenta, pero tampoco era raro, ya que los elfos eran así, porque eran muy buenos en la magia. Mientras descansaban, Lihana comentó el plan, que era buscar al jefe que valía 110 créditos, en el último piso que se permitía, o sea, el 10º. Entonces todos descansaron para ir lo antes posible. Por otro lado, un par de magos oscuros estaban haciendo de las suyas en el piso 10, y para cuando los protas llegaron todo ya estaba desolado. Esto llamó la atención de Will, porque no era normal ver una mazmorra tan tranquila. Sin embargo, era porque hasta el jefe había sido derrotado por un monstruo mucho más fuerte. Will lo recordó, que Warner le comentó que Search no era omnipotente, ya que había magos con hechizos para hacerse invisible a Search, y hasta algunos monstruos poderosos podían esconderse de sus efectos. Así que tal como se imaginan, el monstruo de esta mazmorra era así de poderoso. Este monstruo mandó a volar a Wignall antes de que pudiera siquiera reaccionar, y con un ataque rompió el piso e hizo que todos cayeran al piso 11, que era un piso con monstruos mucho más fuertes que los del piso 10, tanto que estaba fuera de los límites que la escuela permitía. Para colmo, Wignall estaba gravemente herido, y el grupo se separó. Entonces Will protegió a Wignall hasta que logró despertar. Wignall estaba recontra asustado, pero Will lo mantuvo en calma, y le dijo por qué tenían que buscar a los demás en vez de quedarse ahí quietecitos, lo que demostraba toda la experiencia que él tenía. Mientras tanto, los profesores estaban luchando con una estampida de monstruos, ya que todos los campamentos que se establecieron en los pisos más profundos habían sido destruidos, y los profesores que estaban a cargo de proteger el piso 10 estaban con Dios, así que era obvio que algo muy raro estaba pasando. Volviendo con Wignall, este no podía creer que el prota se mantuviera tan calmado, entonces se cagó de la risa, porque había tenido que ser rescatado por alguien sin magia como él. Will trató de convencerlo de que no era nada de qué avergonzarse, porque era un mago muy poderoso, pero eso no era cierto, ya que en la escala de elfos era todo un inepto. Resulta que la magia de ilusión no tiene que ser solo visual, sino también física, como en el festival, pero Wignall no podía ser algo así, entonces fue tratado como basura por todo su pueblo, y esa era la razón por la que seguía en la academia, ya que como dijo Lihana, ellos eran la sombra de los magos. Los más poderosos ya habían sido ascendidos a la torre superior sin necesidad de terminar sus estudios, y todos los de ese grupo no eran la excepción. Por más que fueran venerados, existían verdaderos monstruos como el Faria, o la mismísima hermana de Wignall, o sea, la reina de los elfos, y su talento le ganó el puesto de magia de vender a corta edad. Sorprendentemente para él, Will no lo despreció ni nada parecido, más bien le dijo lo mucho que le alegraba tener algo en común. Sin embargo, eso no era motivo para desmotivarse, sino para seguir esforzándose, como lo vino haciendo hasta ahora. Por eso iba a protegerlo, o sea que se escapaba de la comprensión de Wignall, pero era tan simple como que Will lo veía como un elfo bueno, así que no iba a dejar que nada malo le pasara. Lamentablemente se encontraron con un creador de monstruos, y los que salieron de ahí fueron monstruos de fuego inmunes a ataques físicos y resistentes a la magia, por lo que la única manera de derrotarlos era con la magia ilusión élfica. Esto era prácticamente una cagada, porque Wignall no tenía confianza en sí mismo, pero Will sí le tenía. Entonces Will luchó con fe ciega en que Wignall lo apoyaría. Este trató, pero cuando falló una vez se encerró en que era un inútil. Sin embargo, Will lo sacó de ahí, porque equivocarse estaba bien siempre que lo vuelvas a intentar. Esto hizo que Wignall se diera cuenta de lo diferentes que eran, ya que el prota tampoco tenía talento, pero se enfrentaba a las dificultades con una voluntad inquebrantable, así que él no quiso quedarse atrás y usó todo su ki para sacar un hechizo de ilusión completo. Después de eso, Wignall empezó a respetar a Will, entonces continuaron por el camino, ya que Kiki reconoció el valor de sus compañeros. Por otro lado, Zion y Julius se encontraron con un montón de Evil Sentinels, entonces Zion decidió limpiar su nombre por la última vez que uno de esos lo vio. Para cuando Will y Wignall llegaron, todos ya estaban derrotados, lo cual era sorprendente, pero no todos recibieron
compañía grata, ya que Colette y Lihana se toparon con los magos oscuros que tenían como misión de destruir el falso cielo, así que tenían que acabar con todos los que supieran de su existencia. Por suerte Will llegó justo a tiempo para salvar el día, así que Will se enojó porque atacaron a su amiga, entonces corrió hacia él sin cabeza que lo atacó, pero este lo mandó a volar con un hechizo súper rápido, y hasta se emocionó porque tenía cabezas para escoger. Sin embargo su compañero se lo llevó porque tenía otras cosas que hacer, así que les dejó al monstruo que los mandó hasta el piso 11, el cual se llamaba Duque y valía 270 créditos. La forma de medir los créditos de los monstruos era una conversión de 1 a 1000 con los créditos de un mago, o sea que un monstruo de un crédito equivalía a un mago que había ganado 1000 créditos, y por eso mismo este Duque equivalía a un mago de 270.000 créditos de experiencia. Eso era mucho más de lo que nuestros protas podían manejar, así que el prota usó la estrategia milenaria, o sea, patitas para que las quiero, pero eso no significaba que estuviera a salvo, ya que el Duque mandó a centinelas a buscarlos por toda la mazmorra. Con eso quedaba claro que solo era cuestión de tiempo antes de que se mueran de hambre o los encuentren, así que el prota mencionó un plan para derrotar al Duque. Julius rechazó de inmediato seguir el plan de Will para enfrentarse a esa cosa. Wignall dijo que él iba a confiar en él, porque había demostrado que era digno de confianza, y como él aceptó, Lihana y los demás también pusieron su confianza en Will. El plan consistía en usar las copias de Julius, ya que había algo que todavía no estaba aprovechando de ese hechizo, y que era que las copias podían ser hechizos superpoderosos sin que rompan su conjuración, ya que otra copia continuaba con la conjuración en el punto donde le interrumpieron. Esto era muy difícil, porque a Julius le costaba mucho mantener solo las copias, pero igual logró cargar el hechizo más poderoso que podía producir, que era lluvia de cristales gigantes, los cuales atravesaron al Duque y redujeron su velocidad, dando oportunidad a Lihana para que le diera el golpe de gracia. Lamentablemente pusieron un hechizo de protección al Duque antes de invocarlo, por lo que sobrevivió a ese ataque letal. Mientras el prota rescataba a Lihana, perdió sus gafas, así que entró en shock. Como el plan falló, solo quedaba huir nuevamente, así que Lihana y Wignall se quedaron para ganar tiempo. Sin embargo, Sion no estaba muy seguro, y para colmo Will estaba temblando, entonces le pidió a Sion que lo golpeara. Apenas se dio cuenta de que el prota tenía miedo, no tuvo que pensarlo mucho para gomearlo, por lo que logró acomodarle las ideas después de un par de chanfles. Una vez que dejó de temblar, Will corrió hacia el Duque, porque escapar no era una opción para él, pero no era porque no tuviera miedo, ya que Colette sabía que Will siempre estaba aterrado por tener que pelear con una espada contra magia o bestias, mucho más fuertes que él. Sin embargo, aguantaba todo el miedo y peleaba con todas sus fuerzas, porque justo eso era lo que significaba ser valiente. Esto hizo que Sion también se uniera a la batalla, pero ni entre todos podían derrotar al Duque. Entonces Rusty apareció y le lanzó un cristal al prota, para hacerle recordar que no era solo pelear con una espada o una varita, sino que su verdadero poder nacía cuando se unía a los dos. Esto hizo que Will absorbiera la magia de fuego de Sion y prendiera en llamas su espada, para usar una técnica mucho más poderosa que si solo atacaran por separado, llamada Ignis Whiz, y con ese ataque partió al Duque. Después de derrotarlo, las fuerzas abandonaron a Will, así que un montón de centinelas aparecieron para desvivirlos a todos, pero por suerte apareció el rey de los Magia Benders, o sea, el Magia Bender de luz, que era considerado el mago más poderoso de todos. Junto a él había un chibolo chiquitito llamado Finn, que fue el único que se acercó al prota para felicitarlo por lo que hizo. Los demás también celebraron porque estaban vivos, pero en las sombras los magos oscuros encontraban lo que necesitaban. De esta manera las prácticas se terminaron, con un número de fallecidos impresionante, aunque todos profesores, gracias a que estos dieron sus vidas por proteger a los alumnos. Esos protas se pusieron a pensar y estuvieron a segundos de estar en esa misma situación, pero al menos podían alegrarse por estar vivos, cosa que no era para menos luego de enfrentar a un duque. Otra cosa sorprendente era ver lo mucho que comía Lihana, ya que ella era conocida como la señorita perfecta, así que encontrarle un detallito era casi impactante, pero era por su magia de rayo, que consumía muchas calorías, tipo Flash. Esta desvió la atención mencionando el poder de Will, pero ni él estaba seguro de qué poder era, y tampoco fue lo que más le llamó la atención, ya que sus ojos se fueron con Finn. Resulta que ellos son una tribu que no puede usar magia, pero que está bien experimentada con las mazmorras, así que son los guías de los magos en las expediciones. Justo esta vez habían bajado hasta el piso 49 para encontrar una matamagos incompleta, pero por los enemigos que mencionaron parecía que estos estaban creándola de forma artificial, y ahora que lo dicen tienen razón, dejando eso en manos de la directora. Le preguntó por qué había una espada en la academia de magia, ya que Finn era el encargado de instruir a los guerreros. La directora se partió, pero le dijo que Will quería ser un magia bender, así que Finn dejó que siguiera por ahí un tiempo más, aunque de todas formas iba a meterse un poco en su vida. Al día siguiente Will ya estaba entrenando, a pesar de que sus demás compañeros estaban destrozados por las heridas. Esto no le gustó nada a Sion, entonces lo retó a un duelo a pesar de estar lastimado, ya que en el festival prometieron pelear en serio en algún momento. Sin embargo, la pelea no llegó a nada, ya que hicieron un desastre en el patio y tuvieron que correr de los profesores. De esta forma pasaron las semanas, hasta que llegó el momento decisivo del prota, que era el examen de graduación, ya que necesitaba llegar al instituto superior sí o sí para reunirse con su waifu. Coméntame qué te pareció, y si sabes cuántas veces confundí Lihana con Linaja. Suscríbete, bye bye.